Hola, es un gusto poder saludarlos, también darles la más cordial bienvenida. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad de aprender de cada uno de ustedes. He preparado esto pues con mucho compromiso de contribuir a la formación de cada uno de ustedes en esta cátedra. Comenzamos. Vamos a vincular hechos históricos y medios de comunicación. En esta sesión específicamente vamos a hablar de medios escritos. Posteriormente vamos a ir avanzando hacia otros ejemplos. Primero, vamos a trabajar desde el concepto en sí de periodismo. La RAE contempla como actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio, escrito, oral, visual o gráfico. La fotografía que están viendo en este momento corresponde al equipo de radio que utilizaba Radio Venceremos durante el conflicto armado. Uno de estos está como muestra en el Museo MUPI, que es el Museo de la Palabra y de la Imagen, al que cada uno de ustedes puede tener acceso, por lo que aprovecho también el espacio para invitarlos a visitar los diferentes museos de El Salvador. Continuamos. Estuve haciendo una búsqueda histórica en los diferentes periódicos de El Salvador. Ahí van a poder ver fechas. Este es de 1992, cuando uno de los periódicos informa sobre el fin del conflicto armado. Cuando me di cuenta de eso, que cuando comencé a hacer búsquedas históricas de periódicos, me tiraba mucho sobre el conflicto armado en El Salvador, precisamente por la determinante labor periodística que se realizaba en este momento. No es lo mismo ser un periodista en un tiempo de paz que durante un conflicto armado, durante un momento en el que la vida era precisamente la que corría peligro. Pero no solo para temas de conflicto armado es que funcionaban los periódicos, sino para documentar muchos hechos históricos. Un ejemplo de ello es la hemeroteca, que es una hemeroteca, es una especie de biblioteca, pero donde se puede encontrar libros antiguos. Es decir, podemos ir a buscar el periódico en 1985, el 16 de agosto, y buscar qué pasó ese día, qué pasó cuando nacieron sus papás, su mamá, qué estaban publicando, cuáles son las noticias del momento, nacionales e internacionales, porque déjeme decirle que ahora es fácil que en redes sociales circule una noticia de una guerra en Irak y que lo sepamos en el momento porque alguien está transmitiendo en vivo, pero en este momento que no teníamos esa facilidad de comunicación, era una gran labor que los periódicos siempre nos mantuvieran informados sobre hechos internacionales. Por eso puse este ejemplo donde habla, para el domingo se espera la caída de la capital etíope. Este periódico es de cuesta ver la fecha, pero es de 1900 y algo, no se distingue bien. Y también podemos ver que a nivel histórico también se reflejaban hechos comunes del día a día, como esta noticia sobre Usulután que ustedes pueden visualizar en la parte inferior. El PRUD. El PRUD fue el Partido Revolucionario de la Unificación Democrática. En los años 50 fue uno de los partidos también que jugó un papel importante, ¿verdad? En los procesos de construcción de ciudadanía, de política, etcétera. Entonces declararon la Semana Prudista. El pueblo está con el PRUD. Sí, hay muchísima historia más allá de los partidos políticos que conocemos de la historia moderna para acá. Hay mucha información valiosa y los periódicos sirven para documentarlo. En la noticia, en la parte superior dice, movilización de las fuerzas del PRUD para llevar el alfabeto hasta el último rincón salvadoreño. Entonces podemos ver que desde esta época existían pues iniciativas o estrategias políticas gubernamentales en pro de desarrollo académico, cultural, etcétera. Si ustedes buscaron, porque yo he tenido la oportunidad de buscar las de 1950, es fascinante toda la información que se puede encontrar. Acá tenemos otra noticia. Esta fue de 1960, específicamente del 27 de octubre. La nota era sobre la Junta de Gobierno también levantó el estado de sitio de acuerdo a los hechos emitidos anoche y detalle en la página 2 y así sucesivamente. No terminaríamos de colocar ejemplos de todo lo que ha pasado. Traté y fue difícil seleccionar algunos. Acá específicamente hay uno de la firma de los acuerdos de paz. Fue publicado el viernes 17 de enero de 1992. Como pueden ver en la parte superior, aquellos que les gustan los detalles, ven que el valor era de 1 colón, que habían suplementos para la mujer y decía hágalo usted mismo, cocina fácil, etcétera. Para que alguno de ustedes quiera investigar sobre los juegos de roles desde el periodismo, sería un fabuloso tema de tesis.
Acá, que también era algo que pasaba cuando dicen destruyeron 3 bancos anoche en la ciudad de San Miguel y otros, ¿verdad? Otros temas. Entonces, hay muchos hechos históricos. Ese es mi punto, que no solamente del conflicto armado de la firma de paz, sino que los periódicos y las hemerotecas en general permiten, pues, evidenciar, registrar, archivar múltiples hechos sociales, políticos, culturales, académicos, gubernamentales, etcétera, que después nos sirven como fuentes de consulta para investigaciones o para explicar muchísimos de los sucesos que tenemos hoy en día. En el material de la semana van a ver sobre la población indígena en El Salvador, por eso decidí compartir este periódico cuando habla de fusilamiento de Martí, de Luna y de Zapata, considerados pues líderes indígenas de los movimientos indígenas, de las insurrecciones y a la fecha siguen siendo imágenes muy importantes en los procesos históricos y de lucha de la población indígena salvadoreña. Así que los invito a profundizar más en el aula virtual sobre el tema. Bien, ahora nos vamos a quedar meramente con el área de periodismo. Durante el conflicto armado, muchísimos periodistas internacionales murieron. Adentro del Parque Cuscatlán, ustedes pueden encontrar el monumento a las víctimas del conflicto armado. Es un monumento de granito negro y están todos los nombres escritos. Tenemos monumentos como el Cristo de la Paz, que está elaborado de casquillos de bala. eh, Monumentos a diferentes héroes también, o figuras de ambos bandos, independientemente de cuál sea su afinidad, pero no podemos desmerecer la cantidad de periodistas nacionales y extranjeros que pues lastimosamente fallecieron cumpliendo con su deber. Traje un ejemplo nada más, pero ustedes pueden indagar en otros. Cito, durante esta época El Salvador era visitado por diversos medios de comunicación internacional, esto provocado por la coyuntura política en la cual el país se encontraba. Se acercaban las elecciones para la Asamblea Constituyente y se vivía en una situación de violencia generalizada. Koster, líder del equipo, que era un periodista alemán, tenía la misión de realizar un reportaje por encargo de la empresa de televisión del Reino de los Países Bajos, Icon, y formó su grupo con los periodistas Job, Las y Wilmens. Koster era un experimentado periodista que desde hace muchos años ya estaba trabajando en América Latina. Después del golpe de Estado en Chile en 1973, fue capturado y encerrado como muchas otras personas en el estadio de Santiago, siendo testigo de la ejecución y desaparición de decenas de personas capturadas por el ejército de Augusto Pinochet. ¿Por qué lo puse? Era un periodista experimentado. No era la primera vez que él cubría un conflicto armado. Era alguien que ya estaba familiarizado con este tipo de conflictos sociales, violentos, políticos, etcétera. Acá está. Justo fue el 17 de marzo de 1982, en El Salvador, 4 periodistas de nacionalidad holandesa sufrieron una de tantas emboscadas realizadas por la Fuerza Armada para sembrar terror y miedo entre la población. Sus cuerpos quedaron tendidos en el césped, junto a ellos las únicas armas que los acompañaba, su cámara, plumas y libretas. Comparto la fotografía de cada uno de ellos para que lo tengan de referencia. Detrás de estas fotos, como la que ustedes ven en pantalla, que es de la revista educativa popular salvadoreña, está esto. Periodistas que a lo largo de la historia de El Salvador, en diferentes momentos, en diferentes épocas, se han visto frente a frente, vulnerables frente a diferentes grupos de poder. Insisto, mi opinión no tiene ningún tipo político. Estoy hablando meramente de la labor periodística durante conflictos de violencia, durante situaciones complicadas a lo largo de toda la historia de El Salvador, no solo para el conflicto. Estoy hablando en general. Entonces, me gustaría que hiciéramos la reflexión sobre eso, de que detrás de estas fotografías, detrás de cada una de estas noticias, detrás de cada uno de estos periódicos, hay una labor periodística nacional o internacional y es importante que aprendamos a valorar cuál es la labor, porque ustedes van a aprender eso, justamente redacción para medios. Finalizo con esto. El 21 de agosto de 1980, la Asociación de Corresponsales Extranjeros en El Salvador
exigió en una carta abierta entregada al presidente de la Junta, en ese momento era Napoleón Duarte, que cesaran los abusos y los ataques a la prensa, entre los que incluían amenazas telefónicas, intimidaciones personales, la prohibición del ingreso de periodistas extranjeros y el cese inmediato de la campaña difamatoria contra la prensa. Les dejo las fuentes de consulta y recuerden, cualquier pregunta o duda que tengan, voy a estar pendiente del foro. Les deseo una bendecida semana.